La forma correcta de analizar nuestra oración es la siguiente. Primero tenemos que identificar el sujeto y el predicado dentro de nuestra oración. Después el verbo, luego los modificadores, luego el complemento. Bueno, vamos a iniciar con la primera oración. Mariano y Luis van al instituto en moto. ¿De quién estoy hablando? De Mariano y Luis. Y pongo ya entre paréntesis Mariano y Luis. Sujeto. Van al instituto en moto sería ya mi predicado. Voy a subrayar el predicado. Pongo aquí el nombre del predicado. Miro nuevamente dentro de mi sujeto y encuentro que tengo dos núcleos, dos personas de quien estoy hablando. Marco con unas flechitas y entonces tengo un sujeto compuesto. Luego voy a identificar el verbo dentro de mi predicado y es van. Van viene del verbo ir, entonces marco también como el núcleo. Es un verbo predicativo porque indica una acción. Luego, voy a mirar el listado que tengo de mis complementos, ya sea directo, indirecto, agente y los circunstanciales. Y veo que dentro del circunstancial está el que voy a utilizar ahora. La pregunta que voy a hacer a mi oración es, ¿dónde van Mariano y Luis? Al instituto. Al instituto está indicando un lugar, entonces tengo un complemento circunstancial de lugar. Luego me sobra todavía una partecita. ¿En qué van al instituto Mariano y Luis? En moto. Tengo un medio de transporte, entonces voy a nombrar complemento circunstancial de medio. Cuando tengo un solo núcleo dentro del predicado, entonces tengo un predicado simple. Y cuando tengo un verbo predicativo, el predicado es verbal. Verbal simple. Voy a nombrar. Y ahí termina el análisis de mi oración. El verbo en sí no es transitivo, es intransitivo. Los intransitivos son aquellos que acompañan a los complementos circunstanciales y al complemento directo es el que acompaña el verbo transitivo. Seguimos con el segundo. Lucas vino a casa en bicicleta. ¿De quién estoy hablando? De Lucas. Lucas sería mi sujeto, sujeto simple. Tengo un solo núcleo, entonces ya marqué. Vino a casa en bicicleta. A partir de vino, que es mi acción, mi verbo, voy a subrayar. Pongo aquí predicado. Vino sería mi núcleo, es mi verbo predicativo. ¿Dónde vino Lucas? A casa. Otra vez está indicando lugar. Complemento circunstancial de lugar. ¿En qué vino? En bicicleta. Complemento circunstancial de medio. Predicado verbal simple cuando tengo un verbo predicativo. El siguiente, Juan vio a su madre. Estoy hablando de Juan, núcleo también, sujeto simple. Estoy haciendo un poquito más rápido ya. Vio a su madre sería ya mi predicado. Vio del verbo ver, también núcleo, verbo predicativo. Y luego miro dentro de mis complementos y encuentro que dentro del complemento directo puedo utilizar la pregunta ¿qué es lo que y a quién? Entonces, ¿a quién vio Juan? A su madre. Complemento directo. Allí sí puedo hacer la voz pasiva. ¿Y qué nos dice la regla de la voz pasiva? Que lo que es el complemento directo pasa a ser nuestro sujeto y el resto va a ser parte del predicado con la preposición por y con el verbo ser. Entonces vamos a hacer la voz pasiva. Su madre fue
vista por Juan. O podemos poner la madre fue vista por Juan. Oración número 4. La canaleta fue arreglada por el ojalatero. La canaleta, sujeto, simple porque tengo un solo núcleo. Miro dentro de mi sujeto y encuentro que tengo un artículo, entonces tengo un modificador atributivo. Recordemos que los artículos y los adjetivos dentro del sujeto son modificadores atributivos. A partir de fue arreglada por el ojalatero sería ya mi predicado. Fue arreglada va junto porque el verbo fue solamente está actuando de auxiliar a lo que es el verbo arreglar. Entonces juntos serían nuestro núcleo. Tenemos un verbo predicativo y ahora vamos a mirar en la parte del complemento agente. ¿Cuál es la pregunta que nos hace? ¿Por quién fue arreglada la canaleta? Por el ojalatero. Complemento agente. El complemento agente siempre va a tener el verbo ser más la preposición dentro del predicado. Y por lo tanto, esta oración ya está en voz pasiva y no hace falta volverla a pasar. Y nuestro predicado es verbal simple. La siguiente oración. Martín y Mariano toman unas cervezas. Martín y Mariano, sujeto y son ambos los núcleos. Entonces tenemos un sujeto compuesto. Toman unas cervezas. Predicado. Toman nuestro verbo predicativo y miramos dentro de nuestros complementos y vemos que la pregunta que va con una cerveza es ¿qué es lo que toman Martín y Mariano? Unas cervezas. Complemento directo. Aquí también podemos hacer la voz pasiva. Eso dejo ya a cargo de ustedes. Otro. Ramón trabajó con María en su casa. Ramón, sujeto, simple y también es el núcleo. Trabajó con María en su casa, predicado. Trabajó, verbo predicativo. Y ahora vamos a mirar dentro de los complementos circunstanciales, porque vemos que hay dos sintagmas dentro de nuestro predicado, entonces sí o sí van a ser complementos circunstanciales. Y vemos que la pregunta que va más con esta oración es ¿con quién trabajó Ramón? Con María. Sería complemento circunstancial de compañía. ¿Dónde? En su casa. Complemento circunstancial de lugar. Siguiente oración. Acá me faltó verbo verbal simple porque tenemos un solo núcleo. Cuando tenemos complementos circunstanciales no hace falta que ustedes traten de hacer la voz pasiva, ya que la voz pasiva solamente se puede hacer con el complemento directo, no con el complemento circunstancial. Siguiente, el ejército ha sido derrotado por el mal clima. El ejército, sujeto simple, ejército, mi núcleo. Él es un artículo, entonces voy a poner modificador atributivo. Ha sido derrotado por el mal clima. Nuevamente tenemos acá un verbo auxiliar. Ha sido derrotado. Todo esto junto sería nuestro núcleo. Tenemos un verbo predicativo y por el mal clima sería ya un complemento agente porque responde a la pregunta ¿por quién? Complemento agente.
predicado verbal simple. Siguiente. Ana trajo manzanas y mandarinas. Ana, núcleo y sujeto simple. Trajo manzanas y mandarinas, predicado. Trajo sería mi núcleo, es mi verbo predicativo. ¿Y qué es lo que trajo? Es la pregunta que nos hacemos cuando tenemos un complemento directo. Entonces, ¿qué es lo que trajo Ana? Manzanas y mandarinas. Complemento directo. Predicado, cuando tenemos el verbo predicativo, el predicado es verbal simple. Aquí sí podemos otra vez hacer la voz pasiva. Y eso voy a dejar a cargo de ustedes para que puedan realizarlo.